de la burocracia absurda que impone el Gobierno de España para, por ejemplo, las bonificaciones o para, por ejemplo, las ayudas a la hora de la compra de vehículos. Nada sobre la falsa promesa de la exoneración del cese de actividad de los autónomos ni de las ayudas que todavía no han llegado para ellos. Nada de eso hablaba el manifiesto de los convocantes de hoy. Eso sí, del capitalismo. Un dato, sí. 8.000 millones es lo que se lleva entregado de ayudas. Me encanta. 8.000 millones. Me encanta que saques eso. De todas las ayudas que se han recibido el Valencia, me encanta que saques eso, Emma. El 85% Emma, viene del Gobierno de España. Venga, el 85%. Emma, me encanta que saques eso. Yo invito a todo el mundo, a todos los que nos estén viendo en casa, a que entren, mira, fíjate, a que entren en la web de la Moncloa, a que vean de esos 8.000 millones de euros, a que vean cuántos se han abonado realmente. Pero que la gente entre. Perdonadme, yo no sé si hoy es el día de esto, porque además estamos viendo los lemas y las pancartas. La gente pide la dimisión de Amazon. Vamos a hablar con las víctimas están dolidas. No sé si hoy hay que hablar de víctimas politizadas, que creo que es algo bastante recurrente algunas veces, lamentablemente. Y por cierto, es que esta semana además hemos conocido que el Consell, el gobierno de la Comunidad Valenciana, tiene una cuenta con donaciones con 12 millones de euros que todavía no ha repartido. Entonces, bueno, quiero decir, hablamos de ayudas que no se han dado. Sí, se han repartido. Los datos, se han repartido. Los datos no dicen eso. 1 millón de euros a familias acogedoras y educadoras. Si hemos conocido 2 millones de euros que hay a familias aproximadamente de esos 12, 9 que todavía no se han repartido. A familias vulnerables 350.000. Y el resto se seguirán porque no son de la Generalitat. Pues entonces me da la razón. Esos 12 millones no son de la Generalitat, son de donaciones que han ido a familias pero que han ido a familias vulnerables. Yo no creo que ese sea el debate, pero ya que lo has puesto tú sobre la mesa, hay que recordarlo todo. Pero insisto que yo no creo que ese sea el debate. Pero lo que habrá que decir es que efectivamente están llegando. Están llegando. Estas no han llegado. Entonces, digo porque tú has sacado el tema de las donaciones. Y ejemplar. No quiso primero ella llamar a declarar a la periodista que comió con Amazon porque no está investigando a Amazon. Está investigando fundamentalmente qué ocurrió en el CECOPI y por qué razón el mensaje que podría haber salvado vidas se mandó tan tarde. Es posible que pronto descubramos algo que ya se intuye por algunos cruces de llamadas telefónicas, que es que Salomé Pradas, antes de mover un solo dedo, siempre telefoneaba antes a Amazon, porque coinciden mucho los pasos. Hay siempre una correlación entre las llamadas a Amazon y las decisiones que va tomando Salomé Pradas cuando está en el CECOPI. Pero por ahora solo puede investigar a los que estaban allí, que en efecto, cuando dice... es un poco cínico porque, en fin, es el presidente de la Generalitat. Pero cuando dice Amazon esto de yo no estaba en el CECOPI y yo no sé nada, en el fondo tiene verdad. Hizo otra cosa más. No elevó nunca la alerta en Valencia al sitio en el cual él asume la responsabilidad. La alerta nunca pasó del nivel 2. No subió más arriba porque en ese momento él tendría que haber asumido todo el mando. Ahí y no él lo está hace preparando en ningún momento sus cartas desde el punto de vista de la defensa. Pero insisto en que esto no va de... O sea, a lo mejor encontramos algún día una responsabilidad legal de Carlos Mazón, pero es que no va de esto. Va de otra cosa. Va de qué hace el presidente de la Generalitat de comida tarde-cena, de merienda-cena, hasta las... En fin, desaparecido hasta las 8:30 de la tarde, el peor día de Valencia. Absolutamente claro, porque la alerta se manda a las 8:11 y hay una llamada a las 8:10 entre Pradas y Mazón. Es de suponer que diciendo vamos a mandarla ya, y otra a las 8:19 es de suponer que le dice. Pero y luego un dato mandado. La alerta se manda después de que el secretario de Estado llame al CECOPI para decir que hay un riesgo inminente de rotura, de que colapse la presa de Funata. Mira, yo querría aclarar un par de cosas antes. Primero, todo esto del apagón informativo es mentira, lo hemos visto en todos los vídeos, donde desde las 12 de la mañana, se está hablando del barranco del pollo. Lo acabamos de ver todos, Noelia. Lo acabamos de hablar todo. Y segundo, toda esta maniobra de distracción tan evidente de intentar culpar al gobierno de una gestión que, según explica la cosa muy bien en todos sus autos, corresponde a la administración autonómica, es otra mentira más. Estás jugando a desinformar. Estás jugando a desinformar. Hasta 3 correos. Es muy evidente y lo están viendo todos los espectadores de esta cadena. Solo hace falta seguir las comparecencias del propio, intentar desviar la atención de algo que es evidente e indefendible. 3 correos evidente e indefendible. Que descendía el caudal. Que no hables de correos, que se ven en los vídeos que desde por la mañana. No hablamos de correos. Que no va de los correos. La Generalitat era consciente desde por la mañana de que el barranco del pollo estaba en riesgo. Desde por la mañana. Desde las 12, cuando ya había alerta roja. Desactivaba esa alerta porque ya no había un aumento de caudal. Y luego volvió a subir, pero estaban vigilando. Retiraron los bomberos de la rambla del pollo. La vigilancia es de la Policía de Agua, Permitidme los dos. la Confederación. A ver,
Alfonso Pérez Medina, que tiene el dato, vamos. No, la alerta básicamente dependía de la Generalitat Valenciana y el sistema automático de información hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar estaba dando la situación en tiempo real. No es cierto. Eso estaba dando la situación No en es tiempo cierto, real. solo hay eso dos lo ha sensores. desmontado ya la jueza. En el barranco en solo su hay dos sensores, investigación. uno de caudal y uno de lluvias. Y lo que se Noelia, dice, que estamos hablando de calaje de una efectivamente no es una opinión, son datos. Además, no es una opinión, son datos, no son de la Confederación, efectivamente. A la vez, no son mis datos, es que no son mis datos, son de la Confederación, efectivamente. Un segundo, Noelia, por favor. Esa teoría de la Confederación Hidrográfica del Júcar la ha desechado la jueza Nuria Ruiz Tobarra y lo ha avalado la Audiencia de Valencia. En numerosas ocasiones, algunas acusaciones han pedido la imputación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y se ha rechazado tanto por la jueza como por la Audiencia de Valencia. Y la jueza deja claro que la responsabilidad en materia de emergencias y de protección civil es la de la Generalitat Valenciana y que lo que aquí se está investigando es por qué se envió tan tarde esa alerta. Pero si el propio Miguel Polo pero de verdad, pero Noelia, se habló Noelia, no le demos vuelta a un asunto que te acaba de explicar Alfonso Pérez Medina, que es que está en la instrucción. Es que está en la instrucción, que es que estos son hechos, no es opinión. En ningún momento. Alfonso y Noelia. Venga, avanzamos para no marear el Lo vuelvo a repetir, le quede claro que Alfonso Pérez Medina acaba de dar la información que esto ha sido desechado tanto por la jueza como por la Audiencia Provincial de Valencia. Sí. Es que yo creo que a estas alturas esto ya tiene que estar claro. Hemos estrenado un documental que ha producido el diario.es y que dirige mi compañero Sergi Pitar, el director de la edición valenciana del diario.es, y donde explicamos, entre otras cosas, que sigue, después de muchos cambios de versiones, porque acordaos la de veces que ha cambiado las versiones Mazón sobre esa comida breve de trabajo, que al principio era casi un picoteo y luego después en la última explicación estamos ya en 4 horas de comida larga. Pues el último dato que hemos revelado y que está en este documental es que hay un testigo que vio a Mazón entrar en el Palau de la Generalitat a las 19:45. Es decir, que seguimos sin saber qué pasó entre que, según el testimonio de su acompañante en esa comida, la periodista Vilaplana, y la explicación que dio él, qué pasó en esa hora entre las 18:45, cuando en teoría salen del Ventorro, y las 19:45, cuando llega a la Generalitat. ¿Dónde fue? Pues creo que algún día, más tarde o más temprano, lo sabremos. Lo que sí que sabemos es que no estaba donde tenía que estar. No estaba al frente de la mayor crisis medioambiental de la hora más negra de la historia de Valencia en décadas. Ahí no estaba. Estaba en cualquier otro lugar. No quiero hacerla esperar más. Me está esperando Victoria, una de las víctimas de la Dana. Victoria, buenas noches. Hola, Yemla, muy buenas noches. ¿Qué tal? Un placer saludarte en un día difícil para todos vosotros. Tú perdiste a tu marido. Sí. Ahora podemos entrar al detalle, pero lo primero que quiero preguntarte es cómo estás en un día como hoy. Bueno, pues estoy como todos, muy cansada, llevamos un año de lucha, esto es insufrible, lo que nos están haciendo pasar, el sufrimiento que no acabamos con mentiras y cada día una noticia, más mentiras y todo noticias desagradables para nosotros. Y imagínate pues cómo estamos ya cansados, pero no vamos a parar de luchar, ya lo he dicho siempre. Pero esto ya es de agonía y de vergüenza lo que nos están haciendo. El deshonorable Mazón. ¿Pensabas, ya que lo has mencionado, Victoria, te podías imaginar que casi un año después de la tragedia, Mazón iba a seguir como presidente de la Generalitat Valenciana? Que va, es que yo creo que eso no se lo imaginaba nadie. Un individuo, porque no se le puede llamar de otra manera, bueno, sí se le puede llamar, pero me voy a recortar. Un individuo que ha asesinado a 230 personas mientras él estaba de parranda. ¿Quién se iba a imaginar que iba a seguir donde está? Y riéndose de nosotros, de los familiares y de nuestros fallecidos. ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar que un partido político le iba a arropar y a defender con la vergüenza que tienen que tener de tener a este tipejo, a este sinvergüenza, a este asesino aún en la poltrona? No se le podía imaginar nadie.
Victoria, el miércoles será el funeral de Estado, el miércoles se cumple un año, ese 29 de octubre fatídico. Sí. ¿No queréis que vaya Mazón a este funeral? Él todavía no se ha pronunciado, acusa a quienes le cuestionan su presencia allí, que están calentando la calle. Tú no quieres que vaya, obviamente, ¿no? No queremos que vaya. No, yo y todos no queremos que vaya. Es que vamos a ver, si no ha estado en un año, ¿ahora qué pinta allí? ¿Dónde se ha visto que un asesino vaya al funeral de las personas que ha asesinado? Es que me tengo que reír, Yelamo, me tengo que reír. Es insufrible este individuo, es un cansino. Vete al ventorro, no vengas al funeral, porque es que ni tú ni tu consell, no solamente él, porque tanto es el culpable como su consell, asesinos. ¿Qué pintan allí? ¿Qué quieren? Ahora, te digo una cosa, como es un psicópata, aparte de asesino y ladrón, que se ha quedado con el dinero de los damnificados, aparte de asesino y ladrón, es un psicópata. Y como buen psicópata, claro que tendrá que ir. Las responsabilidades, las responsabilidades, Victoria, obviamente, pues las tendrá que determinar un juez. Y ya veremos, ¿no? Lo que sí sabemos es que no tenemos apenas información y hay muchas contradicciones y mentiras de lo que ocurrió aquel día, porque ha contado diferentes historias y el caso es que no estaba al frente del dispositivo y no supo prever lo que venía. ¿Qué sentís, qué sientes cuando os acusan de estar politizados? Bueno, eso ya es que eso está de sobra. Vamos a ver, una jueza ha dicho, si no, ¿para qué está este individuo? ¿Para qué está la Generalitat? La jueza ya ha dicho, la jueza, no yo, una persona que ha estudiado una carrera de las más difíciles que hay, ha dicho que dependía de la Generalitat el dar el aviso a la población. Lo ha dicho la jueza. Y que el aviso fue tardío y erróneo. Ya sé que no se ha hecho el juicio, pero vamos, ya con eso, si no, ¿para qué está este hombre comprando un dineral? Para irse de comida y de parranda y abandonar al pueblo. Es más, han salido imágenes que cuando él, antes de irse a la famosa comida, que nos da igual donde fuera, lo que nos importa es dónde no estaba, le dicen su séquito, digámoslo así, le hablan del el problema que hay con el río Magro y apuntan y el barranco del Pollo. Y él, como se hace el sordo, porque se ve que le picaba y coge y se va. Y sigue como si nada. Es que vamos a ver, ya sé que no se ha hecho el juicio, pero es que ¿para qué está? ¿Para qué está? Es que es indignante. Me lo estás preguntando y me estoy indignando todavía más. Normal, Victoria. Es un día muy complicado. Bueno, digo que es un día, pero desde el 29 de octubre de 2024 tu vida y la de todas las víctimas se ha truncado para siempre. No es un día concreto, no es hoy, sino es el día a día y hoy sin duda y en esta fecha que es la que cumple un año sí, debe ser todavía más complicado. Te mando un abrazo enorme. Todo el cariño del programa a ti y a todas las víctimas. Muchísimas gracias. Y que he matado a todos de por vida, pero no vamos a parar de luchar hasta que este sinvergüenza asesino caiga. Bueno, a mí me escandaliza un poco que sigamos diciendo que no sabemos. Sí sabemos, lo sabemos todo. No sabemos los detalles, no sabemos, entre otras cosas, porque el señor Mazón ha intentado confundirnos por todas las vías posibles, incluso desdoblándose en presidente del PP para unas cosas, jefe de la Generalitat para otras. No sabemos si estuvo en brazos del dios Baco o en brazos del dios Cupido. Y no nos importa, porque sabemos el resultado, que es 229 muertos, que es lo que le están reclamando a voces las 12 con esta ya manifestaciones que ha hecho el pueblo de Valencia contra el señor Mazón. ¿Por qué no brota sangre de la herida? ¿Por qué el muerto está en pie, por decirlo con versos de Bécquer? Porque su partido le sostiene, por eso no cae. Su partido le sostiene, su partido le ovaciona en los congresos, su partido se hace fotos triunfales con él y el señor Feijóo demuestra que, una vez más, que está dispuesto a lo que sea, a cualquier cosa, con tal de no perder el poder territorial que tiene y alcanzar el poder nacional que anhela. Mira, yo creo que deberíamos establecer un límite en la política. Cuando una actuación política conlleva la pérdida de vidas humanas,
sea quien sea el que ha tomado esa decisión, pertenezca al partido al que pertenezca, tenía que conllevar la inmediata dimisión o el inmediato cese. Porque mira, a mí al lado de 229 muertos me parece más pequeña la Gürtel, y me parece más pequeño Ábalos, y me parece más pequeño los ERES, y me parece más, los ERTES, y me parece más pequeño todo. Al lado de 229 muertos de vidas humanas, de personas que no tenían que haber muerto porque se podía haber evitado y no se evitó, entre otras cosas, porque el señor Mazón no cumplió con su trabajo, me parece que sigan su puesto es verdaderamente dañino para la democracia española. Vamos a ir desgranando. Hola, buenas noches. Joan, lo primero, sé que hoy está siendo una tarde complicada para ti y especialmente difícil. Ha sido una mañana, esta mañana se ha hecho un homenaje a las víctimas y hemos podido escuchar con un Teatro Olimpia absolutamente lleno. Hemos podido escuchar diversos testimonios de gente que perdió a su marido, a su hijo, de gente que perdió a su padre, de gente que perdió a su hermano. Yo creo que algunas de las cosas que he escuchado hace un momento por parte de una tertuliana no las diría si hubiera podido escuchar los testimonios de estas personas. Al salir del teatro me he encontrado con miembros de la Asociación de Madrid de los muertos en las residencias. Y me han dicho una cosa muy importante. Se intenta decir que las víctimas estamos politizadas. No hay víctimas politizadas. Las víctimas son víctimas. Y las víctimas lo único que quieren y lo único que piden ahora es que el responsable de no estar, de que no se enviara esta alarma, no puede estar un año después de presidente de la Generalitat. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Lo decía hace un momento. ¿Qué tiene que pasar en una comunidad autónoma para que dimita un presidente de la Generalitat? Con 229 víctimas y sigue ahí. Y lo peor es todas las mentiras que nos ha contado. Es decir, todas las versiones que ha cambiado, todos, en definitiva, todos los bulos que nos ha intentado meter. Nosotros pedimos, creo que la clave la ha dado hace un momento Ignacio Escolar con ese reportaje. Tenemos un presidente que en la peor desgracia que hemos tenido los valencianos se tira 4 horas en un restaurante. Luego desaparece 1 hora y luego reaparece a las 8 menos cuarto, cuando ya prácticamente muchas de las víctimas se habían ahogado ya. ¿Qué tiene que pasar para que este presidente se vaya? Es lo que me preguntaban muchas víctimas esta mañana. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tenemos que hacer para que se vaya? Por eso, cuando escuchaba a esta persona, a la víctima, que no lo quieren en el funeral, pues claro que no lo quieren en el funeral. Si no estuviste la tarde que pudiste evitar muertes, ¿qué haces en un funeral de Estado? Yo creo que si a este presidente le quedara un mínimo de vergüenza, no asistiría a ese funeral, dimitiría ya y de una vez por todas iría al juzgado de Catarroja, aceptaría la invitación de la jueza y nos cuenta de una vez por todas a todo el pueblo valenciano qué es lo que hizo realmente esa tarde. ¿Dónde estuvo? ¿Con quién estuvo? ¿Y qué es lo que hizo? Joan, ¿crees que Mazón va a ir al funeral de Estado el próximo miércoles? Mira, como se lo he dicho en la cara, lo puedo decir aquí. A mí Mazón me parece el tipo más descarado, con más desfachatez y más hipócrita que yo he conocido nunca. Por eso yo, que soy muy respetuoso con las instituciones y sobre todo soy muy respetuoso con las instituciones autonómicas, he dejado de hablarle de usted. Creo que no se merece el trato de presidente. Creo que no se merece ser mi presidente. Y dejó de ser mi presidente hace ahora 1 año. Para mí y para 8 de cada 10 valencianos. Pero creo que se va a presentar allí. Tiene esa cara, esa desfachatez de presentarse allí. Cuando hoy yo no podía dar crédito a lo que estaba leyendo. Hoy la televisión autonómica, mientras se celebraba esta manifestación por la peor desgracia que hemos tenido los valencianos en las últimas décadas, hoy se emitía
una corrida de toros del año 1997, es decir, de hace 28 años, de un exconseller que tuvo Mazón al principio de Barrera. ¿Cómo se puede maltratar de esa manera a las víctimas? ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza que mientras discurría una riada de gente por las calles de Valencia, a mí me ha costado 3 horas y media llegar desde el inicio de la manifestación hasta la Plaza de la Virgen, que era donde terminaba. Con una riada de gente recorriendo las calles de Valencia, pidiendo, en definitiva, justicia, pidiendo la dimisión, y nos hacen una corrida de todos de hace 28 años. Yo creo que eso da la medida de lo que es el gobierno de Mazón y de lo que es este presidente, que yo no lo he visto nunca, tan odiado por tantos y tantos valencianos. Joan Baldoví, gracias por atender la llamada de La Sexta Explica. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Pilar Gómez, han pasado 12 meses como 12 losas para las familias que perdieron a... El legal ocupe el lugar de lo moral. Bueno, no, yo no sé si creo que el legal es muy importante. Yo no sé si Mazón es el único responsable, muy importante, pero sí sé que es el máximo responsable. Y si tú estás para que te voten con V, también tienes que estar para que te voten con B. Claro, has cumplido y para con eso tu están las obligación. urnas. Pues no confundamos lo moral con lo legal. No, pero para eso están las Para eso están urnas. las elecciones y serán los valencianos los que las avalen convoque. o no la O que hagan una moción de censura. Pues, Si es que tú pues, puedes convocar echar a ahí Noelia una y moción de convocarla. Se han censura. dicho cosas que no son Una moción de Pilar, censura. Pilar, Aquí se Perdón. han dicho cosas que no son ciertas. Lo primero, el CECOPI estaba perfectamente constituido y no era necesaria la presencia del señor Mazón ni para la constitución del CECOPI ni para el envío de la alerta. Primero, además, el envío de la alerta no se hace para lo que realmente pasó y lo que realmente afectó, que fue lo del Barranco del Pollo. El envío de la alerta se hace sobre la presa de Forata, que es lo que se hablaba en todo momento en el CECOPI, porque había un apagón informativo con lo que estaba pasando No es verdad. en el Barranco del Pollo. Reconocido en sede judicial por el presidente de la Confederación. No ha dicho eso, por mucho que lo presidente de la repitáis. Confederación No es verdad. y en las distintas comparecencias que han tenido lugar en comisiones de investigación como la que está... Toda esta historia es una de las muchas maniobras de distracción, como cuando la responsable era Teresa Rivera, exactamente igual. Y con respecto a la politización de las víctimas, son las propias víctimas las que además con nombres y piden la dimisión de Mazón. apellidos están diciendo que hay determinados partidos políticos que por supuesto hay que respetar y empatizar con las víctimas, pero hay algunos partidos políticos que están intentando sacar rédito político precisamente de la desgracia de las víctimas, y víctimas con nombres y apellidos que dan la cara y que dicen que precisamente hay gente intentando politizar e intentando sacar rédito. Pero Noelia, según tu Una cosa, Con nombre y apellidos, no del Partido Popular, no de ningún por no dejar pasar los asuntos. Es que ahora lo voy a ver con Alfonso Pérez Medina, pero hombre, es que a las 12:30 de la mañana ya había el foco puesto y la consejera estaba puntualmente informada del Barranco del Pollo. Si es que hay vídeos, vídeos, por cierto, que han estado ocultando. Vamos a verlo. Cómoda y violenta, que es mejor no ir. Ahora volvemos a ahí y te doy paso, Juan. Pero, Joaquín, quiero hablar de la citación de la Audiencia de Valencia a Maribel Vilaplana, porque no sé si de alguna forma está el testimonio que puede aportar Maribel es sumamente importante, entiendo, ¿no? Y además puede tener muchas consecuencias para el propio Mazón. Efectivamente, Nuria, es una declaración testifical especialmente importante por una razón, porque sabemos que hubo comunicaciones telefónicas entre Salomé Pradas y Carlos Mazón, pero no sabemos el contenido. Y claro, hay una testigo que estaba precisamente junto, era la única testigo que en ese momento estaba junto a Carlos Mazón, aunque la audiencia ha precisado que la declaración no es para que se pueda investigar al presidente valenciano porque él está aforado, sino para aclarar cómo actuó el mando único de la emergencia, que era la exconsellera, y a partir de ahí ver qué diligencias se practican a continuación. Lo que pasa que es que, aunque la declaración testifical esté planteada de esta manera, si Maribel Vilaplana, que además está obligada a decir la verdad, lo que haya dicho hasta ahora tiene jurídicamente una relevancia más relativa, porque en sede judicial, si no dices la verdad, puedes tener consecuencias penales. Bajo juramento o promesa, lo que ella declare, si puede incriminar a Mazón,
la Audiencia de Valencia ya ha dicho que en este caso se tendría, cuando correspondiera, elevar exposición razonada para que se imputara a Amazon, es decir, que su declaración puede tener esas consecuencias de gran entidad en la causa. Decía Natividad que por qué no ha dimitido Amazon, pues claro, No, obviamente por supuesto, es aforado, por eso y por más claro, cosas, por más exacto. cosas. Pero ¿por qué no se ha llamado antes a esta testigo a declarar? Claro. No lo entiendo. Magistrado, te lo pregunto. Además, contradice Sí. un poco a la jueza de Catarrocha, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Claro, es Vamos que- a ver, no se ha tomado esta decisión antes porque cuando se planteó, la magistrada instructora consideró una decisión que yo creo que también está bien fundamentada. Otra cosa es que la audiencia la ha revocado y también sus argumentos a mí me convence, pero la jueza instructora lo que dijo es que si la petición se planteaba para ver cómo actuó Amazon, Sí. eso no era admisible, porque ella no, como jueza instructora ordinaria, no puede investigar a un aforado y por eso ella consideró que como el fundamento de esa petición era ese, no admitía la prueba. La Audiencia de Valencia, ¿qué es lo que dice? Es cierto, no se puede plantear esa testifical con preguntas para ver si Amazon actuó correctamente o incorrectamente, pero sí para aclarar cómo actuó el mando único, que era la exconsellera. Claro. Ahora bien, si se deduce de esa declaración que Amazon pudo haber sido gravemente negligente, dice la audiencia, por acción o por omisión, en este caso lo que tocaría es una imputación, plantearla ante el Tribunal Supremo. Enseguida os doy...